677 kilómetros por delante de camino a la frontera con Mongolia. Se largó a llover y justo llegamos y empezó a titilar la luz del aceite a tope. Pero siempre tenemos que sufrir. Parecemos la selección, sufriendo hasta en el último pueblo. El guía ya dice, por favor, crucen, chicos, por favor. Estamos en el desierto porque está una ruta llena de arena y además acabamos de ver como esas bolas, esas como de hierba. Estamos ready. 6:43. 6:43, madrugón para salir de la base y ahora vamos bajando un poquito para salir porque hoy es lunes. Entonces ya a partir de las 7 y pico es como que empieza a salir todo el mundo con los coches, hay más tráfico. Entonces queremos estar ya a las 7 en la ruta. Los nenes se quedaron durmiendo y nosotros saltamos de la cama. Hoy empieza el camino a Erenot, la frontera, el pueblo que está en la frontera antes de cruzar a Mongolia. Tenemos 677 kilómetros, unas 7 horas de manejo más o menos. Vamos a ver cuánto hacemos hoy, si podemos hacerlo todo o no, si hacemos hasta la mitad, un poquito y ya mañana seguimos para llegar, estar mañana ahí. Mañana es día como libre, descansar, el que necesite comprar algo en el súper, estar ahí ya tranquilos, y el miércoles sí hacemos el cruce por la mañana a la frontera. Así que nada, empezamos nuestro día, volvemos a las rutas de China. 677 kilómetros por delante de camino a la frontera con Mongolia. Los últimos kilómetros de China. Espectacular China, espectacular la muralla ayer. La verdad que a pesar de ser solo piedras, muy bueno, la pasamos muy bien y tampoco es tan caro comparado con otros lugares que vas a ver y no son una de las maravillas del mundo. Compramos todo el paquete completo, digamos. Hicimos todas las actividades y estuvo muy entretenido, lo pasamos genial. Así que ahora, eso, últimos kilómetros de China, nos quedan 2 días y muy contento y con muchas ganas ya de entrar a Mongolia. Cuando empezás ahí con el gusanito de a dónde vas a ir, ya querés cruzar. Acá por lo menos ya están más tranquilos y te lo dan. Es acá más rápido. Al principio cuando entramos por lados, ¿te acordás? Sí. Era que venía uno, llamaba al otro, te sacaban fotos. Sí. Más extenso era el trámite, ahora no. Ahora como que acá adentro en el medio, bueno ya en el medio, ya estamos en el norte. Ah. En el norte ya estamos. Ya se siente, anoche sí. Ya hacía frío, Igual me desperté y a las 4 de la mañana era de día. 4:30 dice que salía hoy el sol. Bueno, por ahí. Sí, a las 4 y algo de la mañana ya estaba, pero completamente, no es que decías, bueno, veías ahí un poquito que, no, completamente de día. Y es verdad lo de la temperatura, ahora estuvimos mirando y en Mongolia pone que a la mañana, o sea, por la noche hace 4 grados. No sé hace cuánto que no estamos con esas temperaturas, no tenemos ni abrigo, ¿no? Tuvimos que comprar unas mantas por una tienda de esta como si fuera el Amazon de China, el AliExpress, pero acá se llama Taobao, algo así. Taobao, y las pidió Patrick, el guía, y ahora supuestamente llegan a la frontera, al hotel donde él se va a quedar, así que ahí somos varios los que tuvimos que comprar blankets, mantas para Mongolia, porque va a ser frío. De hecho, hay que empezar a revisar la ropa de invierno y ver qué hace falta otra vez porque estamos muy justos y muy cortos de ropa de invierno. Cambiamos completamente los vestiditos y las chanclas, los shortcitos por el buzo y pantalón de gimnasia, me parece. Unas buenas medias y bueno, a pasar un poquito de frío.
Quiero mostrarles, mira, a ver si se ve. Recién estábamos, mirá, ahí se ve. Esta es la otra parte de la muralla que se llama Badalin, la parte de, o sea, este pueblo, digamos, para venir a ver. Ahí está, ves la entrada, Great Wall, Xiwan, Badalin. Wow. Este punto es más Sí. Sí, supuestamente es más, como que hay más gente. Mirá, qué bueno, mirá por dónde estamos pasando. O sea, es la primera vez que en la ruta la vemos tan cerca, ¿no? Sí. Porque el otro día pasamos, pero claro, tuvimos que entrar a este pueblo y aparcar debajo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Acá tenemos la China que nos sigue hablando. Estamos a 600 kilómetros del destino. Ya hicimos unos 70, un poquito más. Mirá. Ahí la tenemos. Great Wall, Yuzhongwan. Ay, mirá, allá también se ve. Qué bueno. Claro, mirá, la ruta cruza la muralla. Sí, mira, esa parte está en construcción ahí. Mirá. La ruta cruza la muralla, la autovía. Esa será la entrada. ¡Qué guau! Sí. Ahí está la muralla. ¡Guau! ¡Vamos la OMA! Mira. La gente pasando. ¡Guau! Mirá, la muralla, Lua, estamos cruzando la muralla. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí. Vamos con la OMA ahí. Cruzando. No sabía que en este trozo de ruta que nos quedaba íbamos a cruzar esto. La verdad fue como una sorpresa. Extra point. Extra point, sí. Qué bueno. Mira, acá se ve otra parte, que es la parte de Xiwan, Great Wall, Xiwan. Pasamos el túnel. Pasa por acá arriba. Mirá, ahí está. ¡Wow! A ver ahora. ¡Mirá! No, y no se ve por la luz ahí. ¡Qué maravilla, por favor! ¡Mirá! ¡Ahí está! ¡Qué cerca! ¡Wow! No quiero ni cortar porque creo que me la voy a encontrar otra vez. Ya quedó atrás ahora. Ahí está, mirá. ¡Wow! Ahí está, hay más, sí, está lleno. Bueno, 21.000 kilómetros de Great Wall. Mira, ya adelante hay más. ¡Qué barbaridad de ruta! Mirá lo que es esto. Bueno, llegamos a la gasolinera, vamos a hacer una paradita para desayunar y poder poner la casa en orden porque es un quilombo. Los nenes ya se levantaron, así que toca orden. ¿Quién se ganó una medalla ayer? ¡Bien! ¿Elena se ganó la medalla por subir la muralla? Sí. Se acerca Mongolia, se acerca Mongolia, viste cómo ya va cambiando toda la fisonomía del paisaje. Las montañas ya están casi desnudas, un montón de montañas marrones. Estamos muy cerca. El grupo nuestro de viajes como que todos pusimos GPS diferentes, parecía que íbamos por las mismas rutas, pero no, hay unos que están por un lado, otras por el otro, así que vamos a seguir despacito por esta, seguramente en cualquier momento
nos pasarán los franceses que nos aparece que vienen detrás. Y nada, ya disfrutando de Mongolia. Falta ver un caballo por ahí trotando y ya está. Decilo, dale, decilo que tenés ganas de decirlo. Ya estamos, no en el país de Mongolia, pero ya estamos en Mongolia Interior, que es la última provincia de China antes de entrar a Mongolia, llamada Mongolia Interior. Todo más cerca, mirá cómo se nota. Sí, lo árido. Ya cambió totalmente. Y sí, esto ya faltan las yurtas. Vimos recién una ahí media trucha, pero sí, ya estamos en Mongolia y ya empezamos con los problemas. Sí, ya está calentando otra vez porque Sí. no tenemos el... Sí, no tenemos el ventilador, entonces vamos igual a la misma velocidad que antes, pero ahora tengo que estar mirando continuamente que no se nos recaliente. Pero vamos, aparte como hace frío, tarda más en recalentar. Vamos bien, pero mirá lo que es eso, mirá lo que es eso. ¿Podés creer que no había mecánico en la estación? Nos venimos 40 kilómetros un poquito más adentro a Blancaba, la ciudad, y ni bien llegamos al... ¿Qué? ¿Lo vas a poner ahí abajo? Sí. Se largó a llover y justo llegamos y empezó a titilar la luz del aceite a tope y ahora Hernán lo miró y está chorreando y justo estamos a 13 kilómetros todavía del taller. Pero bueno, no sabía si llegamos o no porque estaba chorreando bastante aceite. A ver. Y encima se largó a llover justo que salimos de... Mirá, ahí está el peaje. Aparcamos justo acá abajo de la autopista, del puente este. Le vamos a agregar aceite a ver si podemos llegar al mecánico bien. Ni hao. ¿Hay un montón? Sí. ¿Ah? I don't know, sorry. Voy a buscar el traductor, voy a mirar qué dice el guía y a ver si le ponemos ese poquito de aceite y podemos llegar al mecánico. Faltan 300 kilómetros. Nos vuelve a pasar lo mismo, de lado a China, de China a Mongolia. No. Otra vez. Faltan 300 kilómetros y rompimos, no sé, algo del... Está el palier, del diferencial, no sé, porque se ve todo lleno de aceite. Me empezó a marcar la luz que no tiene aceite y ahora cuando miré había un manchón así y ahora le acabo de agregar y está perdiendo, pero directamente no a gotas, a chorro. Ahora estamos viendo justo acá hay medio mecánicos o algo así. Llegamos hasta esta ciudad, que era la última antes de la frontera, y a ver si es algo que se pueda arreglar acá. No tengo ni idea. Faltan 300 kilómetros para Mongolia. Y nos tenemos que ir el miércoles. Rompimos 300 antes de China y ahora 300 antes de Mongolia. Hello. Ni hao. Ahí justo llegó Patrick, ya estaba de camino, nos alcanzó, así que estaba bastante cerca. Ya lo esperamos a él para que nos lleve al mecánico. Viene con Kader, con la familia de Malasia. De repente aparecieron dos mecánicos, se ve que los señores que estaban acá llamaron a alguien, porque ya tenemos un mecánico acá al lado. Bueno, acá el mecánico dice que es como una junta de goma que se rompió y que parece que se puede reemplazar. Lo vio así por arriba sin chequearlo bien. Vamos a ver si es así. Vamos a seguir al mecánico hasta su taller y ver si lo puede reparar. Esperemos que sea algo fácil. Contame, ¿qué es eso? A la espera, ahora sacaron la bomba del aceite y le va a meter como presión o algo para ver si se rompieron las juntas, los o-ring de la bomba y que tire por ahí. Espero que sea eso porque si no ya hay problemas mayores. Pero bueno, va a ser eso. A ver.
Yes. You choose number yourself. ¡Yeah! Uno que tenga 8. Sí. Y sí, que termine en 8. El 8 es el número de la suerte de China. La A. Ah, sí, okay. It's for local. Here. Yeah, here is go. X J. Ulan J is Ulan here. Jab. Punjab. And this Photo. Boto, but stay in Boto? No. 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 Okay, it's more better this, no? Yeah, because also finish in 8. Yeah. Ah, it's a lucky number. Oh, xie. Tenemos la de China! Se supone que es el último taller que pisamos en China. Eso te iba a decir. Cuidado la moto. Se supone. Ahora vamos directo a la frontera. Esperemos no tener que ir a ningún mecánico más y ya Acabamos nos de tocará pasar. en Mongolia. Uy, no puse el... Acabamos de pasar el día que teníamos libre, que íbamos a hacer de descanso, lo acabamos de pasar en el taller, así que ahora le vamos a meter todo lo máximo que podamos. ¿Qué, mi amor? Ahí voy. Quiere pan, ahí voy. ¿Quiere pan? 3 horas después, tema solucionado, pero siempre tenemos que sufrir. Hasta el Parecemos último. la selección, sufriendo hasta en el último pueblo. El guía ya dice, por favor, crucen, chicos, por favor. Último día, no se puede quedar el coche acá. Ellos tienen puesto un depósito, la empresa pone depósito de dinero al gobierno para poder cruzar los coches. Si el coche no cruza en ese tiempo, pierden el depósito. Entonces está como loco, no puede ser que se rompa faltando un día. Pero bueno, la rotura parece que al final era una gomita y un tornillo, cosas fáciles. Lo buscó ahí mismo, era un problema de la bomba de aceite y al final se pudo reparar, pero íbamos por el problema del ventilador, en realidad. Sí. Era lo que queríamos solucionar. Pero se agregó un problema más, ni bien llegamos al pueblo nos dimos cuenta porque empezó a prender la luz. Todo reparado, por suerte problemas menores y ahora eso, perdimos el día libre que teníamos, ahora meterle ruta y encontrarnos con los chicos que van como 200 kilómetros adelante nuestro. Bueno, total que le vamos a meter los 700 kilómetros para llegar al punto de reunión y que el guía no sufra más, que se vayan a romper los coches un día antes. Pero sí, ahora va todo bien, vamos full gasolina, full aceite, full culán, refrigerante, creo que todo solucionado. Carretera y manta, como dicen en España. Nos quedan 324 kilómetros, 3 horas y un poco más de manejo. Bueno, 3-4 horas sería para nosotros. Sí, 4 horas. 4, pero seguro. dice 4, 5, 6, 7. Acá dice que llegamos en 3 horas. 3 horas y algo. No sé si la carretera será muy recta y no tendrá dificultad. No, es porque te pone la velocidad Ya, de un a la velocidad promedio. que va la ruta, que creo que no sé cuánto es esta, lo pone ahí. El Ahora máximo, va en creo 120. Que, claro, 120. Nosotros en realidad estamos yendo a 85. 80. Bueno, sí, 4 horitas y algo tenemos de conducción. Si podemos meterle todo hoy es lo ideal para ya llegar y ya nos quedamos mañana. Sí, hacemos día libre y el miércoles cruzamos la frontera. Así que hoy es lunes, tenemos toda la tarde de hoy y mañana.
es que no se ve bien por la pantalla, es porque tenemos mugre bárbara en los cristales, pero es parte del viaje, señores. Los últimos 102 kilómetros de China. Estamos en Mongolia interior, aparte, mirá lo que es esto, o sea, hacía años, pero años que no estábamos en un lugar tan inhóspito y tan lejos, ¿no? Que no haya nada, o sea, hace más de 100 kilómetros que no hay nada. Paramos en una gasolinera, no tenía gasolina, no necesitábamos igual, fuimos al baño a comprar algo, pero no había ni una tienda ni para comprar nada, o sea, absolutamente todo vacío. Yo creo que el último lugar así, no me acuerdo en Nepal, pero no tantos kilómetros, el último puede haber sido en Pakistán, sí, puede ser, cuando encontramos ese pueblo que teníamos que hacer como 400 kilómetros para llegar y no había nada, había nada, pero hacía mucho tiempo que no veíamos nada. Ahora acá está un poquito más. Allá saluda, mira los del auto. Que no estábamos en un lugar tan solos, tantos kilómetros. Ahora acá se juntaron dos rutas y es como que hay movimiento de camiones, pero llevamos kilómetros y kilómetros y kilómetros, nada, sin nadie alrededor. Sin coche, nos paramos a sacar fotos. Cómo acomodarme, nos paramos a hacer fotos, no hay nada ni nadie, ya me saco el cinturón. Estaba muy aburrido, pero bueno, ya 100 kilómetros más. ¡Y hay caballos! Hay caballos. ¡Ah! ¡Vi un caballo bebé! ¡Y era súper bebé! Mirá. ¡Qué mono! ¡Caballitos! ¿Cómo es el caballo, Elena? ¡Ay, bebé! ¡Otra vez, mamá! ¿Otro bebé? En realidad el desierto de Gobi. Lo que pasa es que el desierto de Gobi no es acá, es más para el otro lado, ¿no? Creo yo. Que sí, más allá de lo que pasa es que tampoco es que claro, esté justo delimitado por X kilómetros, se va expandiendo, ya empieza. Es como el desierto. Mirá toda la arena de acá. El desierto del Gobi sería como en el oeste de China, más tirando a Kazajistán. Ahí sí es más desierto. En realidad acá no es desierto de Gobi, pero tenemos es muy parecido. Arena, Arena y a full. Qué bueno, qué lugar, increíble. Se está poniendo el sol, todo, o sea, se alinean los planetas para que uno disfrute. Sí, porque si no hubiésemos llegado 3 horas antes y no veíamos esto. La luz que le mete al... no sé si la cámara lo capta igual, pero la luz es alucinante. Ya nos queda poquito, pero nos vimos un atardecer muy bueno. Muy bueno. Para este momento, para estar en la ruta manejando, al que le gusta manejar así tranquilo. Nadie alrededor, nadie.
qué mejor que despedirnos con estas vistas. Mañana más. Yes, this is Mongol food. Yeah. Okay. Korean, Chinese. Ah, mix. Okay. Nos vinimos a comer, estábamos buscando y el señor nos ayudó a encontrar un restaurante muy amable de Ulan Bator y al final se vino a sentar con nosotros. Pero mira, estábamos viendo que había una tormenta, que se veían unas nubes súper fuertes. Yo pensaba que era una tormenta así, que iba a llover, pero al final dice que es una tormenta de arena y dejamos la caravana abierta. Veo que es. De repente, vamos a sacar esto. Mira cómo se puso el cielo de... Llueve un poco. Hello. Mira, está empezando a venir. El viento, esa arena. Ah, que me entran los ojos. Y está lloviendo un poquito. ¡Wow! Pero que parece contaminación o algo, pero es como eso, como tormenta de tierra, de arena. Hoy es el último día en China. Estamos en la frontera, en Erenhot, la última ciudad. Es increíble la cantidad de cosas que hay. Nos estamos volviendo locos por querer comprar cosas. No, es que querés comprar por todo lo que hay porque es impresionante. Pero bueno, ya no podemos tener más cosas en la caravana porque está full. Nos encontramos con un señor de Mongolia que nos acaba de llevar a comer. Nos contaba que la gasolina, según él, era más barata, según otros es más cara. Que la fruta era muy cara allá y que es más barata la comida. Pero que nos dice que está haciendo como 30 grados, que en verano hace mucho calor. La idea, o según lo que estuvimos viendo, es que por la noche refresca bastante y durante el día está un clima de 20 y pico, 30 grados, o sea que va a seguir haciendo calor. Así que bueno, hoy fue día de relax. Anoche dormimos todos en este lugar. Hoy es día libre para todos. Cada uno está haciendo lo que quiere, comprando, guardando cosas para cruzar mañana la frontera. Hoy es día tranquilo. Seguramente por la noche vamos a quedar para ir a comer todos juntos. Porque mañana, una vez que crucemos la frontera, ya nos separamos, o sea, como que cada uno va a ir a su ritmo haciendo sus cosas y desde la frontera hasta Ulan Bator hay como 1000 kilómetros, así que seguramente no lo haremos en un día, lo espaciaremos, digamos, aparte para disfrutar un poco del paisaje también de Mongolia, si es que hay algo en el medio, no lo sé, ya veremos. Pero bueno, hoy es un día como raro, estamos ya en un territorio donde ya la gente habla diferente, donde ya se habla entre ruso y mongol. Bueno, sí se escribe en cirílico. Es como un día muy raro, porque no parece ni que estuviéramos en China ni que estuviéramos en Mongolia todavía. Y una sensación de que nos estamos despidiendo del grupo también, después de estos casi 29 días. Así que hoy día de relax y ya mañana por la mañana cruzamos la frontera y empieza la nueva aventura, empieza la aventura de Mongolia. Buenos días, 6:30 de la mañana, hoy nos levantamos tempranito, antes de las 6 ya estábamos arriba, los nenes siguen durmiendo todavía, pero hoy nos vamos, hoy es el gran día, hoy cruzamos la frontera, tenemos que ir todos a cargar diésel, que es más barato acá que en Mongolia, estamos recargando el agua, Hernán se fue a lavar el baño, ahí viene con el agua.
Good morning. ¿Viste qué linda está la onda esta? Está buenísimo. Hermosa. Mira, está viajando con esto. Ondita 110. Muy bueno. Y bueno, esos son los planes para hoy. Agua, diésel. Tengo que ver si puedo pasar por algún súper, alguno que encuentre de camino, aunque sea para comprar alguna cosita más. De hecho, me quedaron algunos yuanes en efectivo, en cash, que quiero cambiar y gastar. Y nos vamos. Uy, mira cómo sale de lado el agua. Mira, hacía rato que no pasaba eso. Sí, de que se empaña fría, la fría. botella. Fría, fría. Está bueno para lavarse la cara. Cuando te lavas la cara, espabila rápido. Anoche nos tomamos unas cervecitas acá con los chicos para compartir la última noche y se largó a llover. Y estuvo lloviendo no toda la noche, pero parte de la noche. Y se nota el cambio de temperatura, está mucho más fresco. Igual ayer nos dijeron que Mongolia va a hacer mucho calor también, porque en verano hace calor. Así que vamos a ver si es verdad que refresca a la noche o no. Nosotros seguimos esperando nuestras mantas, que supuestamente están en la ciudad, pero todavía no se entregaron a la casa del amigo de... No, hasta el hotel donde lo iba a mandar el guía. Y bueno, a ver si llegamos a tiempo a que nos la podamos llevar. Y ya está. Y empezamos el día. Y hoy cruce de frontera. Hoy es el gran día, está bueno. Igual sabemos que cruzar China ahora es muy fácil y la entrada a Mongolia puede ser un poquito lenta, pero No creo que creo. muy tranquilo va a ser todo. Pero, I hope, inshallah. Inshallah. Bye. Bye bye. See you. Sir. Bye. Bien. Bueno, acá encontramos una gasolinera para rellenar 7.02. 7.2. Ahora el tema es el siguiente, hay un montón de gente que nos dice es más barata en Mongolia y la gente nos dice que es más barata acá. Tenemos para poner extra bidones, el tema es que nos ahorramos 25, un poco más de 25 dólares recargando los otros bidones, pero si llega a ser más barata vamos a perder 25 dólares. En internet pone que es más cara pero algunos nos dicen que sí, otros que no. Acá estamos con algunos chinos que están viajando y están sacando fotos con la OMA. Bueno, el tema es así. Acaba de venir el agente de policía y nos dice que el conductor con el vehículo se tiene que ir para otro lado y los otros pasajeros tenemos que estar aquí adentro y esperar y hacer el trámite aparte. Así que vamos a chequear que tengamos todas las cosas y nos separamos. Hernán se va por un lado y yo me voy con los nenes por otro lado. You're ready for Mongolia? Yeah. Fotos todos juntos con los coches y en la frontera con la bandera china y en breve cambiamos a la bandera de Mongolia. ¡Uy, qué emoción, chicos! Cruzar a Mongolia, wow. Último momento de estar en la frontera, vamos a bajar la cámara para que no nos digan nada, pero... Ok, ya pasamos, vino como una inspección, miraron los números de motor y poco más, la verdad que nada más. Vinieron como 5 o 6 oficiales, que abriéramos las cosas, miraron así por arriba. El secreto o una de las cosas para que no toqueteen todo es pedirles que por favor no entren con zapatos. Entonces yo me saco los zapatos, el señor saca y no les gusta sacarse los zapatos, terceros cordones. Entonces se paran en el escalón y de ahí ya miran un poquito así, te dicen que le abras y se van. Si no entran, tocan todos, sacan fotos. No es que te moleste la foto, sino es que te desarman todos simplemente por curiosear. Es su trabajo, pero la del escalón es una forma rápida. Voy a entrar a chequear ahora los papeles en esta parte. Nosotros nos quedamos acá. Pau y la familia están en el otro edificio. Todo el resto de pasajeros, solo conductores y coche. Así que me paso para allá, Paola. ¿Qué tenés para contar? Bueno, Lua, le decimos chau a China. ¡Chao! ¿Te gustó China? Sí, me encantó. Estuvo buenísimo, ¿no? Sí. Lian, ¿a vos? ¿Te gustó Sí. China? Sí, ¿Qué es lo que más te gustó? los dumplings. Los dumplings. Vamos. ¿Lena? ¿Mamá? Sí. Vamos. Sellado de pasaportes. Empiezan los trámites. Nos vemos del otro lado. ¿Qué dice Lian? Lian. ¿Qué dice Lian?
Thank you for everything. Ok, bye bye. 谢谢。放下。好了，拜拜拜拜。 Bye, Patrick. Estamos China, ya estamos afuera de China. Todo bien, todos los papeles, el control normal. Y ahora nos vamos a encontrar con la familia. Ya estamos afuera de China, ahora hay que entrar a Mongolia. Cada momento es un desafío, pero cruzamos China. ¿Cuánto tiempo estuvimos pensando si podíamos cruzar, si no podíamos cruzar? Acá está la gente esperando. Ok. Hello. Hello. Paola? Paola is not here. Inside. Yes? Ok. Muy bien, terminados todos los papeles, pasaportes sellados, custom realizados para el coche. Estamos esperando a que termine todo el grupo de sellar los pasaportes y cruzamos. Y ahora nos toca el lado de Mongolia, pero bueno, el lado de China ya está hecho. El coche ya está todo, ¿no? Fue fácil, sí, ¿no? Very easy, my friend. Sí, tardaron más en hacerse las fotos con cada uno de los coches y todo, pero bien, súper fácil. Funciona lo de la técnica de poner la alfombrita y estar sin zapatos adentro, entonces cuando van a subir, a revisar y a tocar todo y a sacarse fotos, aparte de que su trabajo les gusta eso de curiosear, entonces le tenés que decir, por favor, se pueden quitar los zapatos dentro, y a nadie le gusta sacarse los zapatos y atárselos otra vez, entonces se suben al escalón, le pongo un escalón nada más y del escalón miran así y te dicen que abras así y cerrás. Okay. Les cortaste un poco el mambo de entrar a curiosear, pero es todo más rápido. Hasta ahora viene funcionando. En cualquier momento va a venir uno con las patas llenas de barro y va a decir, entro igual. Pero bueno, de momento son educados y sigue funcionando. Y no, súper bien. Estaban un poco molestos el resto de los coches porque tardaron un montón, trajeron cámaras, hicieron fotos, somos 5, cada uno de los pasaportes, meter los datos, y los locales como que ponen el DNI y pasa rápido. Y están trabajando, entonces como que les gritaban a los policías, no a nosotros, como que se apuren. Pero no, con nosotros todo bien, es más, tardamos menos que ustedes. Bueno, ahora sí, saliendo de China, Ya estamos, nos acá. vamos, mirá. Cruzamos la puerta y Chao, estamos China. en tierra de nadie otra vez. Mirá, ahí se queda China. Xie por todo. China. Muy bueno. Nos quedamos con ganas de más. Tendremos que volver y hacer uso de esa visa de 10 años que tenemos. Un mini chorrito. Para desinfección. Sí. Sí. ¿Que no tiraron agua? Sí. Sí, son aguas como para desinfectar los coches también, ¿eh? Lavandina, ¿sí? Ah, puede ser, ¿no? Que tenga lejía la bandina, sí. Nos va a borrar la bandera. Sí. Bueno, acá no sé qué será. Acá habrá que bajar con los... Bueno, ya son las 11 de la mañana, por lo que el cruce de la primera frontera, la frontera china, nos llevó 2 horas. Tuvimos que esperar bastante primero para el sellado de pasaportes, aunque se habían llevado las copias, los originales de los pasaportes de todos, y después de esperar como 40 minutos tuvimos que igual hacer la fila para el sellado de pasaportes. Así que bueno, y ahora son las 11:01. Estamos entrando al lado de Mongolia, así que vamos a ver cuánto tardamos en hacer todo el proceso y tener nuestra entrada a Mongolia. Pongo la cámara acá para que no me vean. Lena está tomando la teta. El militar este del lado de Mongolia va caminando, va pasando y abrió las puertas sin permiso. Nosotros no nos abrió nada porque claro, de mi lado no hay puerta, entonces simplemente metió la cabeza por la ventana y miró para atrás. Pero iba mirando por el espejo de todos los chicos, los demás viajeros, le abrió sin preguntar ni nada, directamente abrió la puerta y se metió rápidamente para mirar qué había dentro en cada uno de los coches.
Bueno. ¿Terminamos? ¡Wow! Igual faltan más papeles, pero claro, Sí. pobre, la chica le llegan, claro, en todos los idiomas, en todas las lenguas. Se tiene que poner a hacer todos los papeles, ahora ya está un poquito más canchera. Pero decía, ¿cuántos coches son? Pobre. Pobre. Pero ¿Esto bueno. qué fue? ¿Custom? Sí, esta es la entrada de Custom, ahora tenemos que hacer el sellado y donde te dicen que le tengo que decir yo que nos den 90 días. Claro. A ver si nos dan un A ver si nos dan 90 días. permiso para importar el coche o no. No sabemos cómo va a ser acá en Mongolia. Vamos a ver. Pero ahí ya tenemos flameando la nueva banderita. Wow. Ya estamos. Lo tengo que decir, lo tengo la que decir, lo frontera. tengo que decir. ¡Bienvenidos a Mongolia! Bueno, no, todavía no tenemos el sello de pasaporte. Sí, sellado. sí, es verdad. Lo decimos del otro Bueno, lado. igual. Después lo editamos. Sí. Ok, oficialmente estamos en Mongolia, el coche y yo. Ahora vamos a ver qué pasa con el resto de la familia. 6 meses nos dieron para el coche y para nosotros tenemos 3 meses. Todo renovable, ya está todo hecho. Ahora vamos a salir. Súper bien, la verdad que al principio me pareció como que iba a ser más difícil y no, fue más fácil que China. Si no pones el cambio, López, no se mueve. Así que bien, ya estamos. ¡Entramos a Mongolia, señores! ¡Entramos a Mongolia! Increíble. Vamos, seguimos, está goteando el coche y todo. Pero bueno, ahora vamos a hablar de mecánica. Vamos a pararnos acá a ver qué nos dicen, si podemos pasar. Ok, yo creo que cruzo. Me cierra la... Ok, estamos en Mongolia, señores, ¡estamos en Mongolia! ¡Vamos todavía! País 25 del desafío Euroasia. ¡Mongolia! Acá estamos con los mongones, con la tierra del Gengis Khan. ¿Qué pasó? Contame el coche. Todo bien, súper, mucho más rápido que China. ¿No te pidieron No nada? me pidieron nada. Carnet internacional. Ahí se quedaron charlando nada. un poquito, tardan por cuestión de idiomas idioma, y de claro. alfabeto y todo, pero súper ¿Permiso bien, para el rapidísimo. coche? Tenemos 6 meses para el coche y el visado nuestro que es... 6 meses para el 6 coche. meses para el coche. Bien, buenísimo. Perfecto. Arriba, a las rutas. Vamos a ver si nos encontramos con esos caballos, esos conejos, esas águilas. Qué bueno, súper contento. Costó, pero estamos, Ya estamos. Estamos en Mongolia, Sí. Está lejos, Está lejos. Y recién hablaba con otra de las chicas que cuando cruzamos acá, creo que fue la oficial de Custom, así de que las que te piden el pasaporte, más simpática que nos tocó. ¿Ahora acá? No Sí, sé, súper pero- simpáticos también, sí. Hello, welcome to Mongolia. Es tu primera vez. Uy, vienes en la mejor sesión porque ahora no hace ni mucho frío ni mucho calor. ¿Y cómo te sientes estando en Mongolia? Son preguntas, o sea, súper simpáticas. Nosotros también súper amables. más, Sonriendo, ¿no? el ordenador, los teclados no tienen las mismas letras y todo, entonces como que era difícil. Claro. Y en un momento estaba el chico de Singapur que le tocaba a él y sacó el teléfono y filmó para poner el traductor y automáticamente le agarró el teclado y le ayudó y en ningún momento se sintió molesta, sino Claro. como que se sintió ayudada, ¿no? Claro. Para agilizar el trámite y también todos con una sonrisa. No, muy bien, la verdad. Muy bueno. De hecho, ahora ya... Mongolia va a ser buenísimo. Sí. Buenísimo, la gente es súper atenta, siempre están sonrientes. Lo poquito que estuvimos y los 2 o 3 mongoles que cruzamos ahora del otro lado, del en lado de estos China, días, muy simpáticos, muy simpáticos. Así que nada, Va a estar ya bueno. acabo de sacar dinero. Ahora les muestro los billetitos. Y bueno, nada, ya estamos listos entonces. Estamos en Mongolia. Ya nos ready. vamos a disfrutar de las rutas. Ahora tenemos como 200 kilómetros que no hay nada, supuestamente. Hay un pequeño pueblo y después hasta Ulan Bator hay como 700 kilómetros, que es la capital. Es que Mongolia tiene, ponele, no sé exactamente, ¿no? Pero si tiene 3 millones de habitantes, 1,5 viven en Ulan Bator. Más o menos es así, es muy poca la población de Mongolia. El país es enorme, pero viven todos como muy juntos, Muy salvo juntos. los que es Por donde eso está queremos tan estar vacío, nosotros, en claro. los pueblitos estos. Ah. Pero mucha gente me decía, sí, eso está bueno, pero vos lo vas a cruzar y no vas a encontrar gente. Por ahí algún pastor que podés cruzar.
pero no va a haber mucho más y te obliga A avanzar. a avanzar por cuestión de gasolina. Eso es lo que nos dicen. Ahora no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Vamos Eso es lo a bueno. experimentarlo por nosotros mismos. Y también cambiamos dinero. Tenemos acá lo que parece un montón de dinero, no es tanto dinero, porque estos son un billete de 20.000, estos serían unos $6 aproximadamente. Está a 3.300 el dólar, así que tampoco es tanto lo que tenemos. Cambiamos ya para poder empezar a movernos y la verdad que es súper fácil porque llegamos acá mismo están los cajeros. Fronteras locas, las que pensabas que iban a ser re complicadas, muy Súper. simpáticos, simples, no cruza mucha gente tampoco por acá, y menos extranjeros. Y menos con coche. Y menos con coche, y encima tenés los cajeros acá nomás, así que cajeros, no, nada de que hay gente molestando, vení que te vendo, que te cambio. Como no cruza tanta gente, o los negocios son otros, que no los vemos, pero siempre están los negocios en la frontera. Pero en este momento no es el del dinero. Ok. A pleasure. Stay this month all together. Have a safe trip. Okay. Lian, the boy. And Lena. Goodbye. Thank you. ¿Tienes que ir adentro a presentar eso? Sí, tengo que ir. Ya presentamos los pasaportes, ahora custom. No, No? the water pump. The pump water drop. But in China no possible. Maybe now Ulaanbaatar. Ulaanbaatar good. Okay. You have a sticker? Belki. There, there. Yeah. Motorbike. Mongolia. Okay. Good. Good. See you in Ulaanbaatar. Okay. Okay. Thank you. Ahora sí. 1, 2, 3. ¡Estamos en Mongolia! País número 24. 24. ¡Qué bueno! Estamos en Mongolia, señores. Bienvenidos a Mongolia, amigos. El tren no tiene nada, el tren fantasma. Esto es la highway de peaje, acá se paga, no, nada gratis. ¡Hey, amigos! Terrible tormentaza de arena. Esto es lo que quería encontrar, yo digo, algún camión se le va a caer.